Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 29. La historia de 9 reyes de Inglaterra que fueron contemporáneos de los Tudor. Segunda parte. La Guerra de las Dos Rosas. Este último, tan pronto como llegó a ser rey, comenzó a reivindicar para Inglaterra las posesiones francesas que él consideraba como suyas: los ducados de Aquitania, Guyena, Gascuña y Normandía, los cuales conformaban la mayor parte del territorio soberano de Francia. Era de hecho plena guerra de los 100 años contra Francia. El monarca inglés aprovechó la situación de debilidad de la corte francesa para atacarles, pues el rey Carlos VI de Francia padecía de severos ataques de locura mental y no gobernaba por ello con bien a su pueblo ni lo administraba debidamente. Además, se había desatado una guerra civil entre los duques de Borgoña y de Orleans. Ante aquella situación, Inglaterra comenzó a organizar una gran flota de barcos de guerra apropiadamente provistos de nuevas armas y artillería efectiva para su gran ejército, y la flota cruzó el Canal de la Mancha durante el segundo año de su reinado. Al llegar a suelo francés, sitiaron la estratégica ciudad de Harfleur, situada en el estuario del río Sena. La tomaron para sí a costa de muchas vidas inglesas, por lo que Enrique V decidió regresar con su reducido ejército a Calais a fin de volver para Inglaterra. En el camino, él y su ejército fueron atacados por un ejército mayor en número de franceses en Agincourt, pero lograron vencer a los franceses a pesar de todo. En dicha victoria capturaron a importantes nobles franceses a quienes se llevaron para sí como prisioneros de guerra, entre ellos el duque de Orleans, quien era primo del rey francés. Esto hizo que muchos de los territorios franceses que ambicionaba obtener el rey inglés estuviesen bajo su autoridad y control. A fin de consolidar sus conquistas, pidió la mano en matrimonio de la joven princesa Catalina, la hija menor de Carlos VI, rey de Francia, y su esposa, la reina Isabel de Baviera. Se casaron y le presionó al rey francés, o sea, a su suegro, a que lo reconociese públicamente como legítimo dueño de sus posesiones en Francia y futuro heredero al trono tras su muerte. Esto se consolidó durante el año 7 de su reinado al firmar ambas partes el Tratado de Troyes, mediante el cual el soberano francés reconocía a Enrique V como su único heredero y que de él y de su hija Catalina saldrían los descendientes sucesores que gobernarían Francia tras su muerte. Al mismo tiempo desheredó a su hijo el príncipe y delfín Carlos, al cual su propia madre lo desprestigió acusándolo de ser un bastardo y no un hijo legítimo. Esto provocó una gran indignación en toda la nobleza francesa y muchos, con aires de patriotismo, como los duques de Bretaña, Alençon y Berry, entre otros, rechazaron el tratado considerándolo una aberración para Francia y sostuvieron la legitimidad de los derechos del príncipe Carlos a heredar el trono francés. A pesar de todo, Enrique V y su esposa Catalina de Valois marcharon para Inglaterra, y allí tuvieron un año después a su único hijo, quien llegaría a ser el futuro rey Enrique VI. Tiempo después, decidió volver a Francia a fin de aplastar algunas insurrecciones que se estaban formalizando allí, pero rápidamente enfermó por disentería y murió, casi a los 35 años de edad, llegando a ser enterrado en la abadía de Westminster. Su hijo Enrique VI fue nombrado rey, con tan solo 8 meses de nacido, de Inglaterra y Francia. En Francia era conocido como Enrique I. Debido a su temprana edad, se formalizó un consejo privado, encabezado por sus tíos. Uno de ellos era Juan el duque de Bedford,
los cuales se encontraban sujetos al Parlamento, el cual gobernaría Inglaterra y Francia hasta que el joven rey alcanzase la edad mayor, o sea, 20 años, para que pudiera gobernar sin su ayuda. A fin de consolidar sus dominios franceses, heredados por su padre, en su 7º año de reinado, el Parlamento aprobó el asedio militar de la ciudad francesa de Orleans, pero ésta fue librada de sus manos por la guerrera Juana de Arco y su ejército, quienes fueron los precursores de la liberación de Francia. Al mismo tiempo colaboró con sus compatriotas para que el delfín Carlos fuese coronado como rey de Francia bajo el nombre de Carlos VII en la ciudad de Reims. Ante aquella provocación hacia los ingleses, estos volvieron, 2 años después de esto, a coronar rey de Francia al pequeño Enrique VI. Las tensiones políticas entre la casa real inglesa y la francesa eran muy obvias, y se acrecentaron aún más cuando Borgoña se reconcilió con Francia 4 años después de la segunda coronación como monarca francés de Enrique VI. Tras dicha unión política, los franceses recuperaron su dominio sobre París y 9 años después, tras largas luchas contra los ingleses, ambas naciones firmaron una tregua de paz por 5 años. Al término de estos, los franceses no se hicieron esperar y comenzaron a atacar Normandía y Gascuña, aniquilando a muchos soldados ingleses en la batalla de Fromigny y en otras más, así por 4 años, hasta que lograron tomar la ciudad francesa de Burdeos y del resto del territorio francés que se hallaba bajo el poder de los ingleses, a excepción de la ciudad de Calais. Con eso se dio fin a la Guerra de los 100 años. Realmente la guerra duró un total de 116 años. En el año 31 del reinado de Enrique VI, durante su primer mandato. En aquel año él dejó de ser rey de Francia, aunque sí continuaba siéndolo de Inglaterra. A la edad de 23 años contrajo matrimonio con Margarita de Anjou, la hija de Renato el Bueno, duque de Anjou y de Lorena, Francia. Ella no ejerció buena influencia como reina en la forma de gobernar de su esposo, lo que acrecentó el desprecio que el pueblo inglés tenía hacia su soberano, pues lo consideraban un despilfarrador, un incompetente y un perdedor ante los franceses. De su unión marital tuvo solamente a un hijo, Eduardo, quien llegó a casarse más tarde con Ana Neville y se convirtió en príncipe de Gales. Su desastroso reinado favoreció la codicia de 2 grandes familias inglesas de nobles que se enfrentaron entre sí en su lucha por hacerse con el poder y con el trono de Inglaterra, y comenzaron a conspirar contra Enrique VI, dando comienzo así a la Guerra de las 2 Rosas, 2 años después de que acabara la Guerra de los 100 años. Las 2 familias eran la Casa de Lancaster, a la cual pertenecía el mismísimo rey Enrique VI, y la Casa de York, ambas originarias de la antigua estirpe real de la Casa de Plantagenet, originada por el rey Eduardo III tiempo atrás. El símbolo de poder de la Casa de Lancaster era una rosa roja, y el de la Casa de York una rosa blanca. De ahí el nombre de la guerra. Esta duraría 30 años y acabaría con la coronación del rey Enrique VII. Se creyó necesario destronar a Enrique VI y asegurarse de que ninguno de sus descendientes reclamasen el trono, debido a que el monarca era desastroso gobernando Inglaterra y consideraban negativa para el reino la influencia de su esposa Margarita. Así que lo amenazaron de muerte y éste se vio obligado a huir al noroeste de Inglaterra, en donde había buscado refugio de sus perseguidores, y así él mismo fue destronado y quitado de ser rey. Su principal oponente, Eduardo, hijo del duque de York, Ricardo, ocupó su lugar como el rey Eduardo IV de Inglaterra.
conquistó el trono inglés a costa de muchas vidas de nobles ingleses que había quitado en la batalla de Towton, mientras ellos procuraban defender a su rey y evitar el destronamiento de Enrique VI. Ahora bien, el año en que Eduardo IV llegó a ser rey de Inglaterra fue el mismo en el que murió Owen Tudor, el hijo de Maredudd Tudor. Ahora bien, Maredudd Tudor, al cumplir los 20 años de edad, comenzó a regir él solo sobre toda Gwynedd como conde sin la ayuda de su madre. Sus reyes ingleses contemporáneos durante el tiempo de ser él conde fueron Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Este último durante sus primeros 8 años de reinado en su primer mandato, pues el resto de sus años fueron contemporáneos con Owen Tudor. Además de colaborar fingidamente con Enrique IV en su lucha contra la rebelión anglo-galesa, Maredudd Tudor, de profunda ideología francmasónica, creía importante congraciarse siempre con la corte inglesa a fin de poder hacer realidad algún día las aspiraciones de su estirpe real de los Tudor de llegar a alcanzar el trono de Inglaterra. Pero al mismo tiempo que Enrique IV perseguía a los lollardos, él los protegía en la clandestinidad, así como a los francmasones. Durante las batallas que su sucesor, Enrique V, libró contra los franceses, Maredudd Tudor los apoyó activamente con sus ejércitos y fuerzas militares, así como hicieron otros nobles británicos, lo que le dio al rey múltiples victorias. Tras la firma del Tratado de Troyes, Enrique V, habiendo conseguido consolidar sus dominios sobre suelo francés, emitió decretos reales supervisados por el Parlamento a fin de actualizar la estructura socio-feudal de Bretaña, a fin de igualarla y actualizarla con la del resto de Europa, incluida Francia. Este cambio hizo que el rango de conde quedara subordinado al de duque, y el de duque elevado sobre el de conde. De modo que Maredudd Tudor llegó a convertirse en duque de Gwynedd y sus anteriores duques pasaron a convertirse en condes. Finalmente, Maredudd Tudor murió ejecutado por los franceses tras llevar él mismo un año en prisión cuando lo capturaron mientras peleaba junto a sus soldados galeses y los soldados ingleses de Enrique VI al asediar la ciudad francesa de Orleans. Su hijo Owen Tudor, al enterarse de ello, fue coronado duque de Gwynedd a la edad de 30 años en su ciudad capital de Dolbadarn. Fue ciudad capital desde los días de Tudor Hen, cuando llegó a obtener todo el dominio sobre Gwynedd. Ahora bien, resultó que al morir el rey Enrique V por causa del juicio divino, su esposa Catalina quedó como viuda y sus cuñados no le permitieron casarse con nadie más, como cuando quiso casarse con el duque de Somerset, ni colaborar con ellos en la regencia de su hijo, el rey Enrique VI, por lo que se dedicó a la crianza de su hijo, siempre vigilada de cerca por sus cortesanos ingleses. Finalmente, Catalina de Valois comenzó a desarrollar una amistad romántica con el joven heredero al ducado de Gwynedd, Owen Tudor. Cada vez que él hacía labores administrativas en Londres y llevaba allí la correspondencia de correos de su padre Maredudd a la corte inglesa, él la veía a escondidas y ambos se enamoraron mutuamente, el uno para con el otro. Pronto comenzaron a circular rumores en la corte inglesa respecto al amor que se estaba desarrollando entre la reina madre y el joven heredero al ducado, y para sorpresa de algunos, miembros del Parlamento vieron con buenos ojos que ambos llegaran a casarse, pues dicha unión matrimonial fortalecería aún más los lazos entre Inglaterra y Gales. Así que llegó el día en que Catalina de Valois, viendo que sus cuñados reinaban Inglaterra
y estaban tras la educación de su hijo para hacerlo un buen rey, se retiró confiada de la corte y se mudó al castillo de Wallingford, en donde Owen Tudor la esperaba. Allí, Owen y Catalina de Valois se casaron en matrimonio bajo el amparo del arzobispo de Gales, un año antes de la muerte de Maredudd Tudor, quien también bendijo el matrimonio de su hijo y de su nuera semanas antes de marchar contra Orleans, en Francia. Por eso, en el mismo año en que murió Maredudd Tudor, nació su nieto Edmundo Tudor, hijo de Owen Tudor. Owen Tudor vivió un total de 61 años, y su hijo Edmundo Tudor solo vivió 26 años. Además de Edmundo, Owen llegó a tener más hijos e hijas con su esposa Catalina: Tacinda Tudor, Tomás Tudor, Jasper Tudor y Catalina Tudor, entre los legítimos, además de los bastardos que Owen Tudor tuvo con otras amantes más. Tras 8 años de matrimonio, murió finalmente Catalina de Valois, desangrada mientras trataba de dar a luz a su pequeña Catalina Tudor. Por supuesto, no todos los hijos que ambos tuvieron les nacieron dentro de su unión marital, pues varios de ellos les nacieron durante el tiempo en que eran novios. Pero Edmundo sí nació estando ellos casados, y debido a eso, Jehová se proveyó que fuera mediante él que viniese un bisnieto que formara la fundación de una de las naciones más poderosas de la tierra, que acabaría efectuando la voluntad divina. Cuando Catalina de Valois murió, su hijo el rey Enrique VI ordenó efectuar una minuciosa investigación respecto a la muerte de su madre. Citando para juicio a Owen Tudor, pues llegaron a circular rumores de que había sido Owen Tudor el verdadero causante de su fallecimiento al asesinarla, supuestamente. Pero tras la investigación se determinó la verdadera causa de la muerte de Catalina, y así dejaron libre de la prisión a Owen Tudor, que había permanecido encerrado en los calabozos del castillo de Wallingford mientras se efectuaba el proceso de investigación. Tras eso, Owen Tudor regresó a Gales en Dolbadarn. No quedó duda alguna de la lealtad de él hacia el rey de Inglaterra, pues nunca conspiró ni contra él ni contra su familia, menos aún a su esposa, a quien amaba tanto. Ahora bien, Owen Tudor, como leal apoyador al trono de Inglaterra, peleó en la Guerra de las Dos Rosas, a favor de la causa de la casa de Lancaster, contra la casa de York. Pero Satanás el diablo, viendo que por medio de Owen Tudor y su hijo Edmundo Tudor vendría aquel que daría inicio al desarrollo de la nación que dominaría a todos los demás reinos que él gobernaba en la humanidad, se empeñó con más fuerza que nunca en exterminarlos y destruirlos, en su enrabiada furia contra el linaje de los Tudor. Edmundo Tudor había nacido en el palacio Much Hatham, en la ciudad de Hertfordshire, en Inglaterra. Su medio hermano, el rey Enrique VI, lo reconoció como conde de Richmond cuando contaba con 22 años de edad. Elevado a esta categoría en la nobleza inglesa, estaba encaminado para heredar un día el trono de Inglaterra. 3 años después, Edmundo Tudor contrajo matrimonio con Margarita Beaufort, de tan solo 14 años de edad, hija del duque de Somerset, Juan Beaufort, medio hermano de Enrique IV. Al año siguiente, él la dejó embarazada de un hijo, el futuro rey Enrique VII. Durante el año de embarazo de ella, Richmond, en plena Guerra de las Dos Rosas, cayó ante los ejércitos de la casa de York y capturaron a Edmundo Tudor de Hatham. Lo encarcelaron en el castillo de Carmarthen, en el sur de Gales, en donde contrajo una enfermedad viril y murió después de meses de convalecencia, pues Satanás le provocó su muerte en su deseo intenso por destruirlo.
2 meses después de morir nació su hijo Enrique VII, a comienzos del año 57 de la vida de Owen Tudor, su abuelo. Por su parte, Owen Tudor se hallaba con sentimientos encontrados. Por un lado, se hallaba profundamente afectado por la muerte de su hijo amado Edmundo, pero por otro lado se puso feliz cuando supo del nacimiento de su nieto Enrique. Así que debido a esto decidió pelear activamente en la Guerra de las Dos Rosas en apoyo del rey Enrique VI. Con sus ejércitos luchó contra los partidarios de la Casa de York durante 4 años, hasta que en la batalla de Mortimer's Cross, con las fuerzas militares conjuntas de la Casa de Lancaster, fue derrotado por su principal enemigo Eduardo, quien se convirtió tras la huida de Enrique VI en Eduardo IV, rey de Inglaterra. Y este ordenó la decapitación de Owen Tudor en la ciudad de Hereford junto a otros prisioneros. Owen Tudor suplicó clemencia para librarse de la ejecución, alegando su consanguineidad con la casa real, pero no lo logró y terminaron asesinándolo. El pequeño Enrique VII, de tan solo 4 años de edad, quedó al cuidado y amparo de su madre, la condesa Margarita Beaufort, escondidos y protegidos por sus leales amigos, los francmasones y otros nobles más de la casa de Lancaster, allí en Richmond, lejos de la atención del cruel, sanguinario y usurpador rey Eduardo IV de Inglaterra. Por cierto, Margarita Beaufort moriría en el mismo año en que murió su hijo el rey Enrique VII, a la edad de 68 años. Esta es la historia de Eduardo IV en su primer mandato. Gozaba de popularidad en la corte inglesa y cuando llegó al trono, Warwick, un noble inglés que sirvió a Enrique VI, trató de influir en él y lo presionó para que contrajera matrimonio con alguna de las damas de algún país de Europa a fin de consolidar una alianza política extranjera con Bretaña, pero se enamoró de Isabel Woodville, la hija del conde de Rivers, Ricardo Woodville, y se casó con ella. Warwick se enojó en sumo grado al ver que no podía dominar al rey a su antojo como así había hecho con Enrique VI, por lo que buscó la manera de destronarlo, y para lograrlo decidió acudir al hermano de Eduardo IV, al duque Jorge de Clarence, a fin de unir sus soldados con los de él para pelear contra el rey en batalla. Por su parte, Eduardo IV mandó a sus ejércitos a luchar contra los traidores Warwick y su mismísimo hermano Jorge de Clarence junto a sus tropas, pero las fuerzas militares del rey inglés fueron derrotadas en la batalla de Edgecote Moor, y posteriormente los traidores lograron capturar al rey en la tierra de Olney, y más tarde atraparon a su suegro Ricardo Woodville y a su cuñado Juan Woodville en la batalla de Chepstow y ordenaron su decapitación en Kenilworth, acusados por cargos falsos, en el año 8 del reinado de Eduardo IV. Tras eso, mantuvieron al rey encerrado en prisión y Warwick intentó entonces gobernar Inglaterra él solo, pero la nobleza manifestó su pleno desacuerdo y le amenazaron con quitarle la vida si no liberaba al rey y le devolvía el trono, a lo que tuvo que acceder sin más remedio y por eso liberó a Eduardo IV de su encarcelamiento. El rey quiso perdonar la vida de su hermano y la de su primer ministro Warwick, pero poco después estos volvieron a sublevarse contra él. Fracasaron en su revuelta y tuvieron que huir a Francia. Allí encontraron a la esposa del exiliado rey Enrique VI, quien había huido a Francia tras abandonar el trono de Inglaterra su propio esposo. Margarita de Anjou estuvo de acuerdo con ellos en que su esposo,
Enrique VI volviera a ocupar el trono de Inglaterra, y reunió una tropa de soldados con apoyo de la nobleza francesa para marchar a Inglaterra, y allí se le unieron a ellos el propio hermano de Warwick, Juan Neville, primer marqués de Montagu, y otros nobles más de los que habían sobrevivido pertenecientes a la casa de Lancaster. Cuando Eduardo IV observó que venían hacia él para matarlo, huyó y se refugió en Borgoña. Ante aquello, las fuerzas militares de Lancaster llamaron a Enrique VI para que volviera a ocupar el trono inglés en su segundo mandato, pero solo reinó por un año aproximadamente. Mientras tanto, Eduardo IV no perdió su tiempo y buscó el apoyo del gobernador de Borgoña para que pudiera recuperar el trono de Inglaterra, y aquel era su cuñado Carlos el Temerario y su propia hermana, la esposa de éste, Margarita de York. En un principio Carlos se mostraba reacio a ayudarle, pero luego decidió darle su apoyo cuando Enrique VI presionó a Francia para que ésta le declarase la guerra a Borgoña por mantener hospedado a Eduardo. Entonces Carlos le entregó a Eduardo un pequeño ejército a fin de que le ayudasen a recuperar su trono en Inglaterra, y entonces se fue para allá. Cuando llegaron, Eduardo y sus soldados evitaron ser capturados por sus enemigos y fueron hasta la ciudad de York para pedir refuerzos, pero se lo denegaron. A pesar de todo, Enrique IV siguió avanzando hacia el sur y muchos comenzaron a ponerse de su parte, hasta el propio duque Jorge de Clarence, que antes se había rebelado contra él, pero luego cambió de parecer al comprender que su posición y su riqueza sería mucho mayor con Eduardo que con Enrique. Eduardo lo recibió junto a todos los demás y al fin sus fuerzas militares derrotaron a las de Warwick en la batalla de Barnet, dando muerte al propio Warwick. Tras eso, pelearon en guerra contra los restantes soldados de la casa de Lancaster en la batalla de Tewkesbury, en donde los vencieron y lograron apresar y encarcelar al propio Enrique VI y a su hijo Eduardo en la Torre de Londres. Allí asesinaron a Enrique VI degollándolo mientras veía a su hijo morir ahorcado. Después de ambas ejecuciones, Eduardo IV volvió a ser rey sobre Inglaterra, esta vez gobernando durante su segundo mandato. Llegado al poder, determinó que su hermano Jorge de Clarence se casara con Isabel Neville y su otro hermano Ricardo, el duque de Gloucester y futuro rey Ricardo III, se casara con la viuda Ana Neville, quien había sido esposa de Eduardo, el hijo de Enrique VI. Esto lo hizo con el fin de consolidar aún más su poder sobre el trono. Ambas eran las hijas del propio Warwick, quien había sido primer ministro en la corte inglesa. Poco después de efectuar ambos matrimonios, su hermano Clarence volvió a conspirar contra él y el rey lo encerró en la Torre de Londres, donde fue ejecutado. Así fue como Satanás el diablo procuró asegurarse de que toda la casa de Lancaster fuese eliminada, para impedir que surgiera aquel que forjaría la nación más fuerte de la tierra, que lograría dominar a toda la humanidad, efectuando la voluntad de Dios y destrozando así su propia gobernación. Pero Jehová, el Dios verdadero, mantenía ocultos de la vista de Eduardo IV, el rey de Inglaterra, al joven Enrique VII, Enrique Tudor, el cual había huido de Richmond junto a su madre y sus colaboradores galeses y francmasones a Gales, ante las búsquedas que hacían los soldados del rey en su desesperación por darle muerte. En aquel mismo año en que Enrique Tudor había huido de Richmond junto a su madre y los demás aliados suyos, fue en el mismo en que murió ejecutado Enrique VI, y él tenía a la sazón tan solo 14 años de edad. Ahora bien, durante el cuarto año de su segundo mandato de Eduardo IV,
Este le declaró la guerra a Francia en venganza por su lucha contra él cuando quisieron impedirle obtener el trono, y obligó a la corte francesa a aceptar los términos expuestos en el Tratado de Picquigny, por el cual debían de pagarle a él como tributo exigido de inmediato 75.000 coronas y otro tributo anual de 50.000 coronas. También apoyó a Alejandro Estuarto, primer duque de Albany, hermano del rey de Escocia Jacobo III, en su afán por usurparle el trono a su hermano, en el año 11 del segundo mandato de Eduardo IV. Lo apoyó capturando la ciudad escocesa de Edimburgo y encerrando en prisión al rey Jacobo III, ofreciéndole el trono a él, pero rehusó aceptarlo cuando recibió amenazas de muerte de los colaboradores de su hermano Jacobo, por lo que Eduardo IV tuvo que marcharse de allí avergonzado por su fracaso en su conspiración contra el rey de Escocia, el cual volvió más tarde a ocupar de nuevo su trono. Tiempo después, Eduardo IV llegó a enfermar de gravedad y murió, siendo enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Su hijo Eduardo V, de tan solo 12 años de edad, le sucedió en la gobernación de Inglaterra. Por causa de su temprana edad, la corte inglesa formó un consejo de regencia para que le ayudara en la administración del reino, el cual estaba presidido por su propio tío, el duque de Gloucester, Ricardo, el cual era hermano del difunto rey Eduardo IV. Tras varias semanas en el trono, el joven rey había caído víctima de la influencia de su ambicioso tío materno, Thomas Woodville. Este quería manipularlo a fin de conseguir sus egoístas y codiciosos objetivos, como un aumento en sus posesiones materiales, a lo que Ricardo reaccionó agresivamente, pues lo veía como un rival en potencia contra él y contra Inglaterra y contra el rey. Por eso decidió ordenar el encarcelamiento de ambos en la Torre de Londres, y también al pequeño Ricardo, el duque de York y hermano menor del rey, de solo 9 años de edad. Lo encerró en prisión junto a ellos. Siendo dominado por la envidia y el deseo ambicioso de apoderarse del trono de Inglaterra, el duque Ricardo de Gloucester acusó al rey y a su hermano de ser hijos bastardos e ilegítimos de Eduardo IV, y los acusó ante el Parlamento, tratando de demostrar que aquellos niños eran indignos de aspirar al trono, pues su padre no los tuvo dentro del matrimonio honorable con Isabel Woodville, pues él mismo la engañaba cometiendo adulterio con la dama Leonor Talbot. Era obvio que aquellos niños no habían nacido en una familia cristiana, sino en el seno de una familia marcada por la lascivia. El Parlamento reconoció el daño que aquellos infantes causarían al honor y la fama de la aristocracia inglesa y de la corona, como siervos públicos puestos al servicio de la Iglesia católica si ellos aún permanecían como nobles, y minaría el respeto y la obediencia que el pueblo practicaba hacia la nobleza por considerarlos devotos cristianos, por lo que aprobó que se despojara del cetro real a Eduardo V y se coronara rey de Inglaterra al mismísimo Ricardo III, próximo sucesor a heredar el trono. Y tan pronto como éste llegó a ser rey, ordenó que los príncipes de la Torre, Eduardo V y su hermano Ricardo, fuesen asesinados por estrangulamiento, a fin de asegurarse de que no tuviese rivales que le reclamasen el trono en un futuro. Tras eso, ordenó que Thomas Woodville fuese encerrado de por vida en la Torre de Londres. Con eso se aseguró de tener un poder indiscutible en toda Inglaterra. Pero esto lo hizo Ricardo III por instigación de Satanás el Diablo, el cual, viendo cómo Enrique Tudor se estaba engrandeciendo cada vez más con el apoyo de muchos nobles simpatizantes con la casa de Lancaster y de los francmasones y de la milicia inglesa,
Quería poner en el trono a un hombre con capacidad para destruirlo y no a niños volubles que no podrían dar muerte a Enrique Tudor antes de que éste les fuera una seria amenaza. Pero ya estaba decidido el asunto desde los cielos, por la cual se había estipulado que Enrique Tudor había de arrebatar a Ricardo III el trono de Inglaterra, pues estaba cada vez más cerca el tiempo señalado. Por su parte, Ricardo III, el rey de Inglaterra, también tuvo que ordenar la ejecución de Anthony Woodville, el hermano de Thomas Woodville, porque quería matarle a fin de liberar a su hermano de la prisión para que llegara a ocupar el trono inglés. Anthony Woodville, segundo conde de Rivers, murió ejecutado junto a sus conspiradores en el castillo de Pontefract, enviados para que allí muriesen. También dio muerte a Hastings, un varón de la nobleza inglesa, y a su amante Jane Shore, acusados de conspirar también contra él. Tras eliminar a sus enemigos, fundó junto a su esposa Anna Neville los colegios del rey y de la reina en Cambridge, así como el Colegio de Armas. Pero mientras él iba haciendo proyectos para engrandecer su fama como rey sobre toda Inglaterra, una conspiración en todo el reino comenzó a fraguarse contra él. Enrique Tudor, con la ayuda de su madre Margarita Beaufort, consiguió reunir a un buen número de nobles que simpatizaban con la casa de Lancaster, y sabían que él era el último miembro vivo de dicha familia noble, y también le apoyaban todos los francmasones que ya habían para aquel tiempo, unos 5.000 en número. Además de todos estos, muchos soldados del ejército inglés comenzaron a proponer a Enrique Tudor como rey, pues él era mucho más benevolente de lo que podía llegar a ser Ricardo III. Y además de eso, llevaba en su sangre un linaje mucho más antiguo de reyes en Bretaña, la isla, de lo que cualquier otro rey pudiera llevar. Sin embargo, él y su madre y varios de sus leales seguidores tuvieron que huir con él a Bretaña, en Francia, dejando atrás su refugio de Gales, cuando Ricardo III subió al trono, pues oyó de su actitud despiadada y sanguinaria hacia sus enemigos, como la muerte de los príncipes de la Torre. Sabía que si permanecía oculto en Gales, Ricardo III y sus soldados terminarían encontrándolo y dándole muerte. Pero Jehová, el Dios verdadero, estaba del lado de Enrique Tudor, quien junto a su madre llegaron a profesar la fe de los lollardos, quienes simpatizaban en buena medida con los francmasones, mientras se hallaban refugiados en Gales. Allí ambos llegaron a bautizarse en agua y a ser ungidos con Espíritu Santo como miembros en perspectiva de la novia de Cristo, mientras predicaban su fe con la palabra de Dios, la Biblia, la versión traducida al inglés de John Wycliffe, a todo el pueblo inglés. Adquirieron una fama casi divina, y todo el pueblo de Inglaterra lo llegó a aclamar como su rey, aunque él mismo les decía que sólo había un rey que dominaba a todos los demás reyes desde los cielos, el Rey de Reyes, Jesucristo. Por supuesto, a Ricardo III no le pasaron inadvertidas estas noticias respecto a la fama que estaba teniendo Enrique Tudor, y por eso fue que lo buscó con mayor empeño a fin de darle muerte. Pero cuando supo que había huido a Francia, creyó imposible que éste le fuese algún día a ser una amenaza, pues creía que ya no volvería nunca más a Inglaterra. Sin embargo, estando Enrique Tudor exiliado en Francia, llegó a recibir una visión sobrenatural mientras dormía en su cama durante la noche, y el ángel de Jehová le dijo: «No temas, Enrique, vuelve a Inglaterra y pelea por obtener el trono, porque yo verdaderamente estoy contigo y te daré la victoria delante de tus enemigos. Ni un solo pelo de tus cabellos caerá a tierra por medio de la espada de tus enemigos,
sino que sin falta los entregaré en tu mano a fin de que llegues a ser rey sobre Inglaterra y protejas a mi pueblo, los Lollardos, de la cruel persecución de sus enemigos. Porque un nieto levantaré de tus entrañas por medio de tu primogénito varón, y él será quien forje la nación más poderosa que la humanidad jamás haya conocido y que jamás haya existido sobre la faz de toda la tierra. Y será por medio de esa nación que yo me conseguiré gloria cuando la use en el tiempo señalado para efectuar mi voluntad. Porque debido a esto, tu primogénito será cortado con nada para sí, y su hermano menor obtendrá el trono, de cuyos sucesores levantarán a Bretaña y la harán grande, Gran Bretaña, la cual derrotará a 3 reinos más fuertes que ella, y se convertirá en el imperio más fuerte que haya existido desde la desintegración del Imperio Romano. Ahora ve, marcha con los tuyos a Inglaterra, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas para darte la victoria y el trono. Con eso terminó la visión y a la mañana siguiente habló de su sueño al noble francés Pierre Landais, aliado suyo, quien al escucharlo se postró ante él y le dijo: «Mi señor Tudor, oh mi rey, Dios está con vos y es seguro que os dará la victoria sobre vuestro enemigo, el infame rey Ricardo III. Ese asesino es un déspota y un cruel sanguinario. He oído decir que hasta planea invadir Francia para conquistarla. Debemos detenerle ahora mismo, y tú, mi querido Enrique, tú debes ocupar su lugar. No olvides que muchos de tus antepasados han sido reyes en Gales y en Escocia muchos siglos atrás. No hay que dudar de que tu linaje está destinado al reinado por la gracia de Dios. Tienes el deber, sí, no solo el deber, sino el derecho divino a ser rey de la isla de Bretaña, lo que incluye Gales, Escocia e Inglaterra. Algún día se convertirá en Gran Bretaña, el Imperio Británico. Sé de un noble en la corte de Ricardo que, aunque apoyaba al rey, ahora está sumido en el descontento con él, pues cree que es un tirano que debe ser eliminado por el bien de Inglaterra. Seguro que él entrará en razón si le propongo que seas tú quien ocupe el trono». Al oír esto, Enrique, muy sorprendido, le preguntó: «¿Y quién es ese noble, si se puede saber?». Pierre Landais le respondió: «Se trata del segundo duque de Buckingham, Henry Stafford. Tengo a un buen amigo que trabaja en la corte inglesa y sé que él podrá hacerle llegar una carta mía pidiéndole a Henry que pueda colaborar con nosotros en reunir a soldados y nobles para pelear contra Ricardo y colocarte a ti en el trono». Con eso, él envió una carta escrita pidiéndole estas cosas, y cuando Henry supo de ello, fue de inmediato a los nobles y francmasones que apoyaban la causa de Enrique Tudor por su derecho a acceder al trono de Inglaterra, y los convenció de que se unieran a él en su lucha por derrocar a Ricardo III. Pensaron en unir en matrimonio a Enrique Tudor junto a la noble Isabel de York, hija del rey Eduardo IV y de Isabel Watteville, a fin de consolidar su poder una vez que alcanzase el trono, para que con dicha unión ya no hubiera más disputas entre ambas familias, las de Lancaster y las de York. Así, el segundo duque de Buckingham comenzó a reclutar a las fuerzas militares de sus tierras junto al de sus marcas y otros simpatizantes más, para encontrarse con Enrique Tudor y su ejército una vez que llegaran a desembarcar en Inglaterra. Por su parte, Enrique Tudor y los suyos viajaron desde Bretaña, en Francia, hasta Inglaterra con una flota de barcos de guerra concedidos por Pierre Landais y otros nobles franceses que aspiraban con este apoyo a Tudor a hacerlo rey sobre Inglaterra y así establecer una alianza entre ambas regiones, Bretaña en Francia
e Inglaterra. Mientras Tudor se hacía a la mar, una tormenta en el mar originado por Satanás le obligó a regresar a suelo francés, pues el diablo no quería que Tudor obstaculizase el reinado de Ricardo III. Por otro lado, las tropas reunidas por Buckingham, que se hallaban esperándolo a la orilla del Canal de la Mancha, comenzaron a sentir miedo y pavor cuando vieron que no llegaba Tudor a Inglaterra y que los ejércitos de Ricardo asomaban amenazantes por el horizonte, pues el rey acudió hasta allí cuando supo de la traición de su segundo duque. Al ver esto, el propio Buckingham quiso huir, abandonando a sus soldados ante las tropas del rey que se aproximaban hasta allí, y el segundo duque trató de huir disfrazado, pero sus soldados lo reconocieron y lo arrestaron, tildándolo de cobarde desertor. Entonces, cuando el rey llegó con sus ejércitos, exigió a los otros soldados que se lo entregaran, a lo que éstos le dijeron que sí, pero que querían recibir a cambio una recompensa por haber logrado capturarlo y detenerlo para entregarlo a la justicia del rey. Entonces Ricardo III les pagó con mucho dinero y éstos le entregaron a Buckingham en sus manos, a lo cual el rey ordenó que lo encarcelaran. Tras eso, el rey les exigió que juraran su lealtad a él como rey que era de Inglaterra, tras lo cual les pidió que se unieran a él. Después ordenó enjuiciar al segundo duque y lo acusaron de alta traición, condenándolo a muerte y ejecutándolo en la ciudad de Salisbury durante el segundo año de su reinado. La esposa del difunto Buckingham, viuda entonces, contrajo segundas nupcias con Jasper Tudor, el tío de Enrique Tudor, el cual también ayudó a su sobrino a organizar una rebelión contra el rey para derrocarlo y colocarlo a él en el trono. Ricardo III, por su parte, se hallaba desesperado al ver que cada vez más nobles se ponían de parte de Tudor y que todos los francmasones de Inglaterra planeaban asesinarlo a él. Debido a eso, trató de sobornar a Pierre Landais con refuerzos militares en su lucha que éste mantenía con el duque francés Francisco II a cambio de que le entregara a Enrique Tudor, a quien quería ver muerto. Cuando Tudor se enteró de ello, huyó aterrorizado con su madre y sus seguidores a París, en donde la regente Ana de Beaujeu le apoyó proporcionándole tropas militares a fin de que invadiese Inglaterra y derrotara a Ricardo III. Ante aquello se aproximó el estallido de la esperada batalla, en el verano del año 28 de la vida de Enrique Tudor. Ricardo III, el rey de Inglaterra, se enfrentó con sus ejércitos a las tropas de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth en la tierra de Gales. El monarca inglés tenía alrededor de 8.000 soldados frente a los 5.000 que tenía Tudor, pues Jehová le dijo que reuniera en batalla solamente a un soldado por cada francmasón de ideas lolardas que hubiera en todo el reino de Gales, Escocia e Inglaterra. Y a pesar de esta clara superioridad numérica, fue derrotado humillantemente por Tudor y sus soldados, pues Jehová les concedió a éstos la victoria indiscutible. Además, durante el clímax de la guerra, Ricardo fue traicionado por el barón Stanley, conde de Derby, y por Henry Percy, el cuarto duque de Northumbria, los cuales dirigieron a sus soldados a luchar contra Ricardo y sus soldados, de modo que éstos fueron masacrados. Ricardo luchó con fiereza, bravura y habilidad durante la batalla, dando muerte a John Cheney, campeón militar del ejército de Tudor, y a William Brandon, el portaestandarte de Enrique en el ejército. Y cuando estuvo a punto de llegar hasta Enrique para asesinarlo, fue rodeado por los soldados enemigos, quienes lo mataron mientras gritaba «¡Traición! ¡Traición! ¡Traición!». Tras la terrible batalla, Enrique Tudor fue aclamado por el pueblo
y por el Parlamento como rey de Inglaterra Enrique VII, coronado como tal. Después de eso ordenó enterrar a Ricardo en una fosa común ubicada en las cercanías de una iglesia en Leicester, perteneciente a la orden franciscana de Grey Friars. Y mientras se llevaban el cadáver para enterrarlo, todos sin excepción lo escupían y le arrojaban piedras en señal de su desprecio ante el tirano.